Bienvenidos sean y comenzamos. Gracias. Muchas gracias, Jessica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya se echaron sus semitas? ¿Ya fueron al centro de Puebla? Bueno, si no lo han hecho, tienen tiempo para ir, pero no lo hagan ahorita porque la conversación va a estar muy buena. Les voy a platicar un poco para entender la importancia y para que vean que no es invento mío, de que vamos a platicar de cosas muy interesantes con Ana, con Héctor, con Salvador, con Juan Pablo. Miren, cuando hablamos del futuro del trabajo, tendemos a relacionarlo con una revolución de robots, con un robot sustituyéndonos, y la verdad es que Hollywood nos tiene traumadísimos, ¿no? Pero lo cierto, o sea, digo, no es tan errado, pero lo cierto es que el futuro del trabajo lo tenemos más cerca de lo que pensamos. Miren ustedes, cuando vamos a un supermercado y encontramos una caja de autocobro y decimos encima de que está todo carísimo, tenemos que cobrarnos nosotros mismos, bueno, ahí había un empleo que antes había una persona, ¿no? Pasando las cosas, ya no está, ahora hay una caja de autocobro, ¿no? Cuando platicamos con un chatbot que nos está resolviendo las dudas frecuentes, pues había una persona ahí antes atendiendo y resolviendo esas dudas que ahora lo hace una inteligencia artificial, ¿no? Y ahí vamos viendo justo el impacto de la automatización y la digitalización. Un punto negativo y un punto positivo. Les voy a dar primero la mala noticia, porque así se acostumbra aquí en México, damos primero la mala, ¿no? Después la buena. Bueno, la mala noticia es que el Foro Económico Mundial estima que para el 2025 la automatización y la digitalización habrán desplazado 85 millones de empleos. ¿Saben cuánto es eso? No, pues son 85 millones, ¿verdad? O sea, es mucho. Pero a cambio se habrán creado 97 millones de puestos de trabajo, es decir, tenemos ganancias, ¿no? Sin embargo, pues estas oportunidades están más ligadas con competencias que tienen que ver con la inteligencia artificial, con las ciencias de datos, con la ciberseguridad. Vamos encontrando pues nuevas habilidades que son las que toman relevancia justo para acceder a estas nuevas oportunidades que se van creando de la mano del futuro del trabajo. Entonces, ¿cuáles van a ser esas competencias? ¿Cómo viene el futuro del trabajo? Eso vamos a platicar hoy, así que quédense con nosotros. Y comenzamos. Ana, me gustaría dirigirte a ti la primera pregunta. Habilidades del siglo XXI. ¿Cómo ves tú el desarrollo de estas competencias en México? Si esto fuera un examen, ¿qué calificación nos pondrías? Por favor, no seas tan ruda con nosotros. Pero ¿cómo percibes tú esa parte? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. A ver, lo que me parece muy interesante, o sea, no voy a pasar a lo de la calificación, pero lo que me parece muy interesante es esta cuestión de cuáles son estas habilidades para el siglo XXI. Porque en realidad no hay consenso en la comunidad académica, en la comunidad educativa. Yo estoy segura de que cada uno de ustedes tiene una vaga idea de lo que pueden ser estas habilidades, y vamos a meter ahí el espíritu crítico, la cooperación, pues cooperar, a ver, no sé, a ver, díganme ustedes, la creatividad, la innovación, la resiliencia, todo eso, ¿verdad? El problema es que va a llegar un momento en el que vamos a empezar a dar habilidades en las que no vamos a estar de acuerdo, porque pues todos no compartimos la misma convicción profunda de cómo hay que enfrentar este futuro incierto que se nos presenta. Entonces, en función de las experiencias de cada uno, casi de ideología, de su ideología de vida, pues va a decir, no, este futuro que se nos avecina, esta incertidumbre, hay que abordarla con esta y esta habilidad. Entonces, lo que es interesante es que hay estudios que se están poniendo en marcha, esto es muy nuevo. Desde la Organización de Estados Iberoamericanos, para la que trabajo, estamos poniendo en marcha un estudio regional para intentar ver cómo en cada uno de estos países de la región iberoamericana se están definiendo estas habilidades, cómo se está implementando el aprendizaje de estas habilidades, la evaluación de estas habilidades. Todavía no tenemos resultados, estamos a la expectativa, pero creo que va a ser interesante porque nos va a permitir en cada uno de nuestros países, somos 23 países, pues proporcionar orientaciones a las autoridades educativas. Si nos concentramos un poquito más en México, sí que les puedo decir lo que estamos haciendo. Nos estamos enfocando en una parte de estas habilidades que consideramos ineludibles para el siglo XXI, que son las habilidades socioemocionales.
está muy de moda, cada vez hablamos más de ellas, también tenemos más o menos una vaga idea de lo que son, la empatía, la regulación de uno mismo, la tolerancia y ese tipo de cosas. Ahí sí que tenemos ya resultados, ya hay estudios. La UNESCO realizó en 2019 un estudio regional que medía pues, el alcance de estas habilidades socioemocionales. Y México, por ejemplo, pues dio que sus estudiantes estaban por debajo de la media regional. En ese sentido, pues nuestra organización está apoyando a las autoridades para intentar desarrollar estas habilidades socioemocionales con formación de docentes, proporcionando materiales pedagógicos, y el proyecto más ambicioso que llevamos ahora mismo es la creación de un marco de referencia de desarrollo de habilidades socioemocionales enfocado en el docente, que forma parte de la nueva Estrategia Nacional de la Subsecretaría de Educación Básica y que esperamos que pueda tomar pues, un alcance suficiente para acompañar a los docentes del país. Muchas gracias, Ana. Y me llama mucho la atención lo que mencionas, la falta de consenso, ¿verdad? Porque efectivamente vamos encontrando, unos nos dicen que la creatividad es lo más importante, otros nos dicen que la análisis de datos, y bueno, pues ya no sabemos exactamente, ¿no? Es importante tener el marco de referencia. Vamos a dirigir la siguiente pregunta también con el doctor Salvador Jara, está de manera remota. Aprovechando la experiencia que tiene justo en el campo académico, ¿cómo visualizas, Salvador, tú este tema del desarrollo de competencias para el siglo XXI en México? ¿Qué calificación le pones? Bueno, primero, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Es muy difícil dar una calificación en un mundo tan complejo y en un país tan diverso. Yo creo que en México tenemos muchas calificaciones, ¿no? O sea, hay grupos que definitivamente podemos calificarlos como muy actualizados, como preparándose muy bien para el futuro, y tenemos otros sectores de la población que definitivamente están reprobando y que se ve difícil que puedan adaptarse a un mundo tan cambiante como el que estamos ahora viviendo. Yo hice un ejercicio hace tiempo, para otra charla, sobre nuestra capacidad de predicción del futuro. Y si uno revisa, ahora en las redes es muy fácil, en Internet, cuáles fueron las predicciones sobre lo que iba a pasar en este siglo o en este año, las revisa hace 10 años, hace 20 años, hace 30, 40, lo que nos vamos a dar cuenta es que nuestra capacidad para predecir el futuro es muy mala. Uno lee lo que se pensaba que iba a pasar, uno lee lo que se pensaba que iba a inventarse, y el porcentaje de respuestas correctas es muy pobre. Entonces, yo creo que lo que dice Ana es muy importante en el sentido de que pues no hay bola de cristal. Y claro que esta incertidumbre en la que estamos viviendo de manera permanente, lo que sí nos asegura es que una de las habilidades más importantes para el futuro es esa, es saber cómo vivir en la incertidumbre. Y como todos tenemos opiniones distintas, como todos tenemos formaciones distintas, y al final no sabemos quién es quien tiene la razón o quién puede tener un mejor proyecto de futuro, pues por eso es tan importante hoy día la tolerancia y la riqueza de la diversidad de opiniones. Si tuviéramos una respuesta común sobre qué habilidades tenemos que desarrollar para el futuro y lo hiciéramos y estuviéramos equivocados, pues íbamos a echar a perder todo, ¿no? Es lo que ocurre en la evolución biológica. Afortunadamente la riqueza biológica lo que permite pues es que haya supervivencia. Yo creo también que en este tipo de proyectos lo más importante es estar consciente de que no tiene uno la verdad absoluta. Todos podemos tener algo de razón y es muy importante estar abiertos y ser muy flexibles porque así lo requiere el mundo de hoy. Salvador, me llama mucho la atención lo que mencionas de la predicción que tenemos del futuro o la falta de habilidad para predecir el futuro, porque creo que explica muchísimas cosas, incluso el por qué metemos el tarjetazo y decimos, para eso trabajo, ¿no? Y eso si lo aterrizamos al terreno laboral, pues tiene al final de cuentas también implicaciones, ¿no? Gracias, Salvador. Héctor, la pregunta para ti. Si tuviéramos dos fotografías, a ver, una fotografía de las habilidades del siglo XXI y una fotografía de las habilidades del siglo XX, ¿cuál sería ese cambio? ¿Qué verías diferente en la fotografía?
En la primera fotografía, bueno, primero que nada, hola a todos, Héctor Morales. Yo soy director de Startup México, es una incubadora dirigida a emprendedores. Entonces, probablemente por ahí venga un cambio de tendencia. Soy, creo que el único no dedicado a la academia, pero vengo con mucha humildad para aprender. Creo que la primera foto sería un collage muy armonizado en el centro del humano y alrededor muchas habilidades. Estamos hablando 10, 15, 20, 30, no sé cuántas. En el segundo yo vería un pequeño bote de la basura, el 90% ahí y solo 10 aquí. Es importantísimo entender que hoy estamos en la época del postconsumo. Todo ya está consumido, ya no necesitamos nada. La gente compra lo que quiere, no lo que necesita. Eso nos lleva a que estamos en la era del conocimiento. El trabajo ya no se puede formar, ya no puedes alinear a las personas diciendo que vamos a crear habilidades que todo el país, toda la región, toda la zona, toda la industria necesita. Porque seguramente si nos formamos ahorita los 5 presentes, cada uno tiene una habilidad absolutamente distinta al de al lado. Y yo le puedo decir, no, ¿sabes qué, Ana? Es que tú deberías de ser empática como yo. No, es que yo soy muy buena en la estrategia. Pero ahorita como la onda del trabajo está en la empatía, le vamos a decir, no, Ana, creo que no estás para este jale, lo siento mucho, tenemos que decirte adiós. Eso está absolutamente mal. Como dice Einstein, todos tenemos un grado de genios. Y creo que la frase completa es, calificar a un pez por trepar un árbol sería condenarlo a ser un tonto. Y si después le pedimos que caiga y se eche a correr 15 kilómetros, pues todo resulta peor. Entonces, regreso a la imagen que mencionas. No podemos seguir pidiendo, exigiendo o enseñando a los jóvenes diciendo que tengan todas las mismas habilidades. Creo que la clave es tener las condiciones correctas para que cada uno desarrolle las habilidades en las que más es fuerte. Hay mucho contenido en redes donde te dice, detecta tus debilidades y vuelve las fortalezas. Nos vamos a tardar una vida en eso. Y aparte voy a llegar frustrado, enojado, todo pinchado anímicamente. La realidad es que no. Detecta tus habilidades, vuélvelas superpoderes y detecta cuáles no son tus habilidades. Tercerízalo, asóciate, contrata o simplemente no le entres a nada de lo que infiera lo que eres débil. Esas serían para mí las 2 fotografías. Pues muy buena visualización, ¿no? Hasta lo podemos imaginar. Donde dijiste el bote de basura, yo dije, uy, ahí, ¿cuántas veces no aprendemos cosas que nunca aplicamos, verdad? Ya como tal en el terreno práctico. Juan Pablo, ¿tú qué diferencia ves en las fotografías? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar discutiendo. Yo me sumo a la descripción que hace Héctor de Startup México. Aprovecho de saludarlo. Muchos respetos a lo que hacen en Startup México. Al igual que él, no quizás desde la academia, muy interesado también escuchando este concepto de Salvador. Me recordó una frase que dice por ahí un experto: lo único que no cambia es que todo cambia. Y también muy de acuerdo con Ana en que hay muchos marcos. Quiero solo sumar ahí que acá en la Fundación Educacional Seminarium hemos visto algunos documentos que nos inspiran a consignar el documento de la UNESCO, La Educación del Futuro, del año 2020, y el texto de Linda Darling Hammond, Reinventar la Escuela. Hoy día el gobierno en Chile, más allá de las declaraciones partidistas y políticas, no es mi interés caer en ellas, pero habla de un nuevo paradigma y la verdad es que hay bastante consenso en izquierda, en derecha, en centro, sobre que ese paradigma nos habla de metodologías activas, es decir, de los estudiantes en el centro, del poder de las emociones, de una escuela más inclusiva, de una escuela donde el liderazgo es relevante, muchas capacidades innovadoras, procesos distintos de enseñanza-aprendizaje que con los que quizás aprendimos nosotros, una evaluación mucho más al servicio de la formación que de ponernos una calificación, solo para sumarme a la discusión previa. Si yo tuviera que hacer una distinción, vuelvo a una pequeña anécdota, una pequeña experiencia. Recuerdo que para mí fue muy significativo hace algunos años, 2018, visitar Singularity University en Estados Unidos y escuchar sobre las tecnologías disruptivas y cómo el planeta va cambiando de manera tan acelerada. Y me ha hecho mucho sentido con los años lo que está pasando al menos en el mercado laboral chileno. Veo que también en Latinoamérica pasa un poquito de eso.
la necesidad de habilidades más transversales, la necesidad de habilidades que tienen que ver con el pensamiento crítico, la creatividad, la flexibilidad, la autonomía. Hay que hacerse la pregunta, ¿cuáles son las competencias que a uno laboralmente le cuestan hoy día? Nos cuesta ser flexibles, nos cuesta ser autónomos, nos cuesta que nos cambien los papeles, nos cuesta la gestión de las emociones, y esas son las habilidades que son mayormente demandadas por los mercados laborales. Entonces, yo marcaría ahí una diferencia muy importante entre las habilidades que se requerían en el pasado y las habilidades que se necesitan hoy y con toda seguridad en los próximos años. Muchas gracias, Juan Pablo. Habilidades transversales, qué importante esto, porque efectivamente muchos de los nuevos puestos de trabajo que se van a crear no los conocemos, ¿no? Y hemos visto muchos nuevos empleos que en la vida nos imaginamos que iban a existir, y para ello se requiere justo temas como la adaptación al cambio, la creatividad, la innovación. Así que muy importante lo que apuntas, Juan Pablo. Y nos quedamos vía remota, porque Salvador, a mí me gustaría preguntarte a ti y a Héctor, aprovechando que tienen aquí la expertise en México, que conocen la cultura en México. Tenemos muchos refranes, ¿no?, que apuntan a la dificultad para la adaptación al cambio, ¿no? Se me ocurre ahorita, chango viejo no aprende maroma nueva, árbol que nace doblado jamás su tronco endereza. Lo leyeron cantando, ¿verdad? Se les viene a la mente una canción, estoy seguro. ¿Ustedes creen que culturalmente, Salvador, tú crees que culturalmente a los mexicanos nos cuesta trabajo, se nos dificulte desarrollar nuevas competencias más allá de lo que aprendimos que funcionaba para toda la vida? Mira, yo no creo que sea una cuestión genética, digamos, o de cultura mexicana. Yo creo que es un problema de contexto y de condiciones. Si uno ve, hay muchos casos de vida donde gente que aquí no ha podido ser exitosa resulta que va a otro país, mexicanos estoy hablando, ¿no? Y resultan muy exitosos. Yo creo que las condiciones que puede dar el país, tanto políticamente, socialmente, económicamente, la solidez de las instituciones, son condiciones que pueden favorecer o entorpecer la creatividad. La creatividad no es algo que se pueda dar de manera aislada, ¿no? Depende de muchas otras condiciones. Y yo creo que lo que pasa es que en el país hace falta mejorar nuestras condiciones para que se pueda desarrollar de mejor manera tanto la creatividad como el conocimiento en general. No creo que sea una cosa cultural en el sentido de que no queramos hacerlo o que nos cueste intrínsecamente trabajo. Nos cuesta trabajo porque tenemos condiciones adversas, pero si esas condiciones cambian, yo creo que florecería el conocimiento y la creatividad como en cualquier otra parte del mundo. Muchas gracias, Salvador. Héctor, ¿tú cómo percibes esa parte? Yo creo, coincido con el doctor, donde no creo que sea una limitante, una restricción geográfica, de zona, de México, Latinoamérica. Yo más bien lo perfilaría, ¿tenemos un problema de adaptabilidad? Yo digo que absolutamente no. Yo recuerdo esta imagen, seguramente veo muchos contemporáneos, cuando salió que teníamos que usar el cinturón de seguridad, no tardamos ni 2 días y ya en los cruceros había playeras pintado el cinturón de seguridad. Carajo, si no somos adaptados con eso, no hay manera. Es capaz de alguien de que se pinta un cubrebocas y se cuelga 2 jaretas y dice que trae cubrebocas. Yo creo que sí tenemos una capacidad de adaptabilidad brutal. ¿Por qué? Porque las condiciones que justamente mencionó el doctor, que han sido adversas, que usualmente pasa en los países del sur, donde tenemos usualmente unas economías diferentes, agricultura, ganadería, el tema de minería diferentes, y no tener economías diferentes nos generan creo que una excesiva capacidad de adaptabilidad. Aquí el problema es a qué nos adaptamos. Somos muy buenos para adaptarnos, pero somos muy malos poniendo las reglas a las cuales nos tenemos que adaptar. ¿Qué es la inteligencia? La capacidad de adaptarse al medio y sacar el mejor beneficio de él. Entonces creo que ahí está la falla. Nos adaptamos rápido, pero ¿quién dictó a que nos adaptábamos? Entonces cuando volteamos para arriba es ¿quién fue el que puso las reglas? ¿Y por qué nosotros no ponemos las reglas? Me encanta cómo lo defines, Héctor. Me quedo con Salvador. Salvador, hay algo que me gustaría ampliar contigo, aprovechando la experiencia que has tenido en la Secretaría de Educación Pública, pero también en las universidades.
¿Cómo percibes los desafíos? ¿Cuáles crees que sean los principales retos para desarrollar ya como tal a la fuerza laboral del futuro y estas competencias que son tan importantes justo para el nuevo mercado laboral? Fíjate que yo creo que nuestras universidades en general, por desgracia, tienen planes y programas de estudio muy rígidos. Tenemos muchísimos ciudadanos que no han terminado una carrera, que ingresan a una carrera y se dan cuenta que vocacionalmente no es lo que les interesa, y desertan, y muchos de ellos ya no regresan a la educación superior, pero se quedan sin ningún documento que avale las capacidades que pudieron haber obtenido o las competencias que pudieron haber obtenido. Yo creo que hace falta programas que permitan que el estudiante pueda salir libremente casi en cualquier etapa de la carrera, otorgándole un certificado, una constancia de los conocimientos adquiridos. Y esto ocurría en el pasado. Déjenme contarles una cosa muy personal. En mi universidad, cuando yo empecé a estudiar la carrera, estudié la licenciatura en Ciencias Físico-Matemáticas, a quienes terminaban el segundo año se les daba un título de profesores de matemáticas de secundaria, de tal forma que los que desertaban ya tenían un título y podían ingresar inmediatamente al mercado laboral. Había otra carrera donde se hacía, que era ingeniería civil. Después del segundo año de la carrera, les ofrecían el título de ingeniero topógrafo, y entonces pues también podían salir, a veces temporalmente, y después regresar a terminar la carrera de ingeniería civil, pero a veces de manera definitiva, porque además eran técnicos muy exitosos. La primera parte que mencionaba yo es muy importante porque también es una de las razones de la deserción. Cuando los planes de estudio son muy rígidos, pues no hay un goce, digamos, de la parte del estudio, ¿no? Sin duda que el elemento más importante para que uno pueda aprender, pues es que uno tenga la voluntad de hacerlo. Entonces, si hay un estudiante que está incómodo, que no le gusta definitivamente estar en la carrera en que está, que no le gusta ir a la escuela, pues puede tener el mejor maestro, pero va a ser muy, muy difícil que realmente se logre un aprendizaje significativo. Entonces, resumiendo, yo creo que hace falta mucha flexibilidad en los planes y programas que permitan trayectorias mucho más cómodas para los estudiantes y muchas salidas laterales. Esto es lo que podría pensar así rápidamente. Muchas gracias, Salvador. Y qué importante también lo que mencionas, porque venimos hablando en el mercado laboral de flexibilidad desde hace 2 años más o menos. Es una palabra que nos hemos grabado muchísimo, pero aterrizado en la educación lo vemos muy poco, ¿no? Entonces queremos que hayan trabajos cada vez más flexibles, pero no tenemos una educación flexible, ¿no? Qué importante. Ana, me gustaría profundizar contigo, ¿qué implica para una persona que hoy no tiene las competencias del siglo XXI? ¿Qué implica para esa persona desenvolverse en el mercado laboral? ¿Cómo sería, digamos, la vida de una persona que no cuenta con las habilidades que hoy está pidiendo el mercado? Ya, pues yo creo que en la pregunta está la respuesta, ¿no? Si tú no estás aportando lo que el mercado laboral te está pidiendo, pues tienes un problema, o no te integras en el mercado laboral o creas tu propia actividad. Y en ese sentido, como decía hace un ratito el compañero, pues Héctor, pues ahí está, ¿no? Te creas con tus habilidades, desarrollas algo y pues igual tienes suerte si las potencias al máximo, y si no, pues no toca otra que adaptarse a lo que el mercado laboral te está pidiendo. Yo a lo mejor lo que me gustaría revenir quizá brevemente es a esta noción de incertidumbre que hemos evocado hace un momentito, porque finalmente si tenemos que hablar de estas habilidades, lo han evocado todos mis compañeros de mesa, son estas competencias transversales, porque estamos ante un mundo que cambia constantemente, y lo que no queremos es que la gente se quede tetanizada, que se quede paralizada porque no sabe resolver problemas, porque no sabe tomar decisiones, porque no tiene creatividad ni imaginación, porque no tiene una habilidad que a mí me gusta mucho evocar, que es la de ser capaz de imaginar futuros mejores. Y con todo esto, pues, ¿qué es lo que tenemos que darles a estas personas? Pues es darles la capacidad de responder a estos desafíos. Hace un momentito estaba en la sala de aquí al lado, estaba el doctor Fernando Valenzuela, excelente,
excelente su conferencia, no sé si algunas personas han podido asistir, y decía que la escuela hoy está enseñando el qué y el cómo, como se hacía en el siglo XIX, y no está preparando para el por qué y el quién, que son las preguntas que serían más de actualidad, porque hoy en día también ha hablado del rol de los docentes, hablaré un poquito más tarde a lo mejor de eso. El docente hoy es un intermediario, no solo tiene que transmitir conocimientos, tiene que ser un mediador para que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje, ¿verdad? Entonces, yo lo único decir, pues que en la sociedad en la que vivimos, a ver, estamos en una sociedad globalizada, que necesitamos habilidades interculturales. Yo soy española, he vivido 15 años en Francia, ahora estoy en México. Si no tuviera habilidades interculturales, pues no estaría aquí hoy. Estamos en una sociedad que a mí también me gusta mucho la expresión de infoobesidad, donde nos está llegando información continuamente por todos los medios. Pues ¿qué hace falta? Espíritu crítico. Hace falta personas que consigan diferenciar lo que es verdad de lo que no lo es, cuáles son las fuentes fiables, etcétera. Estamos en una sociedad en la que hay enormes desigualdades sociales. ¿Qué necesitamos? Necesitamos líderes, pero líderes sociales, que tienen ideas, que innovan, pero que contribuyen a una prosperidad incluyente. Entonces, hay que mirar alrededor nuestro y decir cuál es nuestra sociedad y qué queremos que las personas, cómo queremos que las personas se enfrenten a esa realidad. Eso es lo que... Muchas gracias, Ana. ¿Quieres hablar? Por supuesto, adelante. Me permito robustecer la pregunta. Muchas gracias, Ana. Creo que aquí el tema de estas habilidades para el empleo, tenemos tres figuras en las academias: el alumno, el catedrático de directores y los dueños de escuela. Y voy a traer a alusión esta frase que dicen hoy en día: si esperas a que el gobierno te resuelva todo, pues no hay manera. Uno hay que hacerlo. Lo mismo sucede en las escuelas. Estas tres figuras. Tenemos un dueño de escuela, usualmente muy alejado de las escuelas, lo cual no ayuda mucho a ir en contra, como comentaba el doctor, de esta poca flexibilidad de los programas de estudio. Él es de las pocas, o la primera persona que debería de impulsar la flexibilidad, o dentro de la rigidez que existe, tratar de ir a los extremos buscando la flexibilidad o estas variantes que son pues casi imprescindibles o imperantes que nos exige. Pero de ahí tenemos dos eslabones más: los directores catedráticos y los alumnos. Creo que desde nuestra cancha podemos hacer algo. Los alumnos pueden perfectamente capacitarse en 1001 temas. Lamentablemente, como papás, ahora me voy a un eslabón fuera, y muchos tenemos hijos, es ve a la escuela a aprender, y ahí viene lo que dijiste. Yo llevo todo el día escuchando muchos, ahorita los stands que hay son metodologías, accesorios, herramientas para mejorar la comunicación entre la escuela y entre el alumno, tecnología, videoconferencias, etcétera. Pero no veo metodologías diferentes, no veo sistemas diferentes, no veo contenido diferente. O sea, yo veo el mismo libro. Seguramente la clase de historia hoy es la misma de hace 10, de hace 20, de hace 50, de hace 100 años. Yo no sé qué gané aprendiéndome todos los ríos de México. Yo no sé Piporreo del Colorado, base por altura sobre 2. Creo que nunca lo volví a ocupar. No sé si eso sea tan importante verlo 3 veces en 3 grados diferentes durante la primaria, o mejor que me enseñen a autorreconocerme, autoamarme, a ver cómo aprendo, a ver cuáles son mis habilidades, mis talentos. Entonces, creo que nosotros como estudiantes, nosotros como papás, nosotros como catedráticos y como directores, dentro de ese sistema rígido que existe de la escuela, que no lo vamos a cambiar en muchos años, o al menos no nosotros, o al menos que haya por ahí un Che Guevara de la educación, levante la mano y yo voy con él, pero si no existe, nosotros sí debemos de empezar a buscar estos nuevos conocimientos. Internet lo tiene casi todo. Creo que había un estudio de Oppenheimer donde decía que creo que el 80 y tantos % del conocimiento ya está disponible y de manera gratuita. Entonces creo que está en nuestra cancha y no dejarlo todo a las instituciones. Me gusta porque efectivamente ya no hay pretextos. De hecho, hay muchas ofertas gratuitas en Internet para aprender, desarrollar nuevas habilidades. Juan Pablo, no me gustaría cerrar esta pregunta sin saber tú cómo percibes este tema, cuáles podrían ser las consecuencias de no desarrollar pues las habilidades del futuro. Solo no nos asustes mucho, por favor. No.
Creo que ya lo han dicho bastante bien. Sumo solo una cifra que me gustó mucho, que la escuché de una universidad norteamericana, que decía el 60% de los empleos al año 2030 hoy día no existe. Es decir, se refuerza nuevamente la idea de este mundo desconocido que tiene que entusiasmarnos más que asustarnos, como decías tú. Me gusta lo que dice Ana también en ese sentido, imaginar futuros mejores. Es un futuro desconocido, pero puede ser un futuro mejor. Cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué implica para una persona no contar con las habilidades que los negocios están demandando? Tenemos un ejemplo muy cercano y es la pandemia. ¿Qué ha sucedido con la pandemia frente a este panorama distinto? Ha generado brechas, ha generado exclusión y ha generado mucho estrés. Lo vivimos a diario desde la Fundación Seminarium con escuelas en Latinoamérica. ¿Y qué es lo que les ha pasado a esos profesores? Han quedado fuera del sistema, han tenido que reinventarse. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy día, esa es la pregunta que se nos hace, ¿cómo reinventarnos? Me gusta lo que nuevamente decía Ana sobre imaginar futuros mejores, me conecta mucho con una visión que tenemos nosotros respecto a que hay múltiples posibilidades de reinventarse y a una que nos gusta mucho a nosotros, tiene que ver con pensar en los desafíos que nos plantea el planeta. Los objetivos de desarrollo sostenible hoy día nos hablan de 17 grandes áreas de dolores del planeta, donde necesitamos que poder entregar energía hacia allá. Ahí hay necesidades muy concretas hacia las cuales nos podemos reinventar. También me gusta mucho esta idea de la educación para la ciudadanía global. Hoy día vamos a crear una nueva educación para niñas, niños y jóvenes que no van a ser ciudadanos de México ni de Chile, sino que van a ser ciudadanos globales. Y en el para qué, plantearnos, bueno, al servicio de los desafíos que nos plantea un planeta bastante más deteriorado que el que nos entregaron nuestros abuelos y padres. Y cierro con lo de Salvador. Me gusta mucho esta idea de nueva forma de enseñanza. En ese contexto agrega una frase que a mí me gusta mucho del profesor Michael Fullan. La escuela eres tú. El llamado al empoderamiento y el rol de los líderes de las escuelas, no a instituciones centralizadas, sino cada escuela es un mundo y en cada una de esas escuelas hay un rol fundamental de los líderes para conectar este futuro incierto con lo que enseñamos hoy. Muchas gracias, Juan Pablo. Ya nos queda poco tiempo, pero no me gustaría que nos despidiéramos sin antes hacerle una pregunta a los cuatro. Y si gustan, nos quedamos contigo, Juan Pablo, porque a mí me gustaría preguntarte qué tan cerca ves tú el futuro del trabajo en estos momentos y agregar qué hacer ante el futuro del trabajo, digo, además de venir aquí al ITEC Evolving Education, ¿no?, para ver este panel, pero qué hacer ante el futuro del trabajo y qué tan cerca lo ves, Juan Pablo. Sí, yo creo que algo que no hay que hacer es seguir formando como si el mercado laboral siguiera siendo el mismo o el mundo fuese el mismo. Hay que cambiar las estrategias, ya hemos dicho algunos elementos. Nosotros trabajamos mucho con la mirada de la enseñanza para la comprensión, que no es otra cosa que plantearnos la pregunta de cómo aprendemos a aprender en estos tiempos. Es hablar de desarrollar proyectos, de colaborar, de creatividad. Creo que en esto tenemos que también aprender de quienes saben, sacar aspectos, por ejemplo, de la innovación, donde se nos habla de perder el miedo a equivocarnos, perder el miedo a compartir la fórmula secreta, escuchar a través de mapas de empatía, equivocarme rápido y barato, las capacidades de divergencia. Creo que, sobre todo, si queremos generar nuevas formas para esos nuevos mercados, tenemos que pensar desde dónde se está innovando y a través de qué maneras y paradigmas se está esperando en esos mercados laborales hoy y reinventar la escuela desde ahí. Y cierro con lo que me parece a mí más sustantivo, en definitiva, el papel de las emociones. Ahí hay una frase que me gusta mucho de Santiago Rincón Gallardo, de México, que dice: el cambio sucede a la velocidad de la confianza. Creo que ahí hay un elemento constitutivo fundamental para la escuela del futuro y la enseñanza hoy, para ese futuro incierto, fortalecer la confianza en las comunidades educativas. Muchas gracias, Juan Pablo. Qué importante, ¿no? No podemos formar al talento del futuro con la educación del pasado, ¿no? De hecho, no tiene mucho sentido. Héctor, ¿tú cómo percibes esto? ¿Qué tan cerca tenemos el futuro del trabajo y qué hacer? Ok. Mi postura puede ser qué tan cerca tenemos el trabajo del futuro, o más bien qué tan cerca podemos llevar la educación al emprendimiento del futuro. Tengo que sacar mi bandera de emprendedor. Hoy en día el 9% de la población emprende. El 80% morirá a los 2 años y solo sobrevivirá el 10% en 10 años.
El emprendimiento es el 75% de los empleos y el 50% del PIB. Quiero llevar estos números porque constantemente tenemos la educación me va a brindar un buen trabajo. Entonces yo voy a la escuela a justificar un porqué. Y es justo lo que ahorita comentabas, que es yo no quiero un porqué, quiero un para qué. Hoy voy a estudiar para justificar un argumento de mi pasado. Tienes que estudiar porque vas a trabajar, hay muchos porqués. Los porqués están en la historia, pero necesitamos para qué. Yo tuve la bendición de estudiar en una escuela muy privilegiada, aunque mi economía ni remotamente la representaba, y muchos de mis compañeros viajaban al extranjero a estudiar intercambios. Cuando regresaban yo les preguntaba, oye, brother, ¿y qué hay del otro lado? O sea, ¿qué existe del otro lado del charco? ¿Qué existe en otros países de primer mundo que son tan exitosos? Tienen 3 ojos, tienen un cerebro más grande, 2 brazos. Aquí, ¿qué pasa? ¿Qué hay de diferente? Y me dice, es simple. Cuando ellos entran a estudiar, saben para qué van a estudiar. Entonces, un chico de 18 años toma la decisión más importante de su vida en el momento más loco de su vida. Si tú a ese chico le das muchos porqués, pues sigue siendo la típica enseñanza de casa de hazlo porque yo te digo y una circunstancia similar. Pero necesitamos para qué es. El chico, si le gusta el fútbol y lo llevas a jugar básquetbol, pues seguramente va a volar el balón y te lo va a esconder y lo va a estar ponchando cada 3 días. Ese es lo mismo en el para qué de la escuela. Necesitamos que no sea un contenido vertical creyendo que todos van a ser pescados que quieran trepar un árbol, después saltar y correr 15 kilómetros. Necesitamos para qué es, para qué lo quieren, y eso deriva de su propósito de vida. Si todos los chicos al entrar a la escuela, sobre todo las universidades o al menos las preparatorias, tuvieran para qué es mucho más definidos, que fueran ligados a su propósito y a sus talentos, ahí está la diferencia. Cada pi por radio del cuadrado, cada base por altura, cada clase de sociales, de historia, de etc., le encontraría un sentido porque va ligado a mi vida. Y no va ligado a la vida de mis papás, a la vida de la maestra, a la vida del director. Claro, un poco cambiar la perspectiva, ¿no? De no crear personas con un aprendizaje automatizado, ¿no? Y es sistemático. Me gusta mucho cómo lo planteas. Salvador, ¿tú cómo ves el futuro del trabajo? ¿Qué tan cerca está ya como tal de México? ¿Y qué hacer, no? Además de que no sea aventarnos por la borda, ¿no? Porque creo que podemos hacer mucho antes. Fíjate que hay ahorita que estaba escuchando a los colegas, se me vino a la cabeza algo que me parece importante, que es, para poder pensar las habilidades del trabajo en el futuro, primero tenemos que asegurar que vamos a tener futuro. ¿Y qué necesitamos para asegurar que vamos a estar vivos, que vamos a tener planeta, ¿no? Yo creo que hay 2 cosas fundamentales. Una es que tenemos que sobrevivir el planeta, ¿no? Es nuestra casa. Si desaparecemos, el planeta va a seguir. Y va a seguir mejor que con nosotros. Pero entonces tenemos la obligación, uno, ¿no?, de que en los trabajos del futuro contribuyan también a ello. O sea, no podemos pensar en un futuro que está destrozando el planeta. Y el segundo, la causa, pues quizás más importante de la raza humana, puede ser la guerra. Entonces necesitamos garantizar la paz. Necesitamos también pensar que el trabajo del futuro nos lleve a la paz. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues hay que disminuir las desigualdades. Y sobre todo, yo creo que tenemos que privilegiar la comunicación intercultural. Porque la única manera en que podemos no llegar a conflictos violentos, pues es entendiéndonos. Y eso no quiere decir estar de acuerdo, ¿no? Eso quiere decir sentarnos como lo estamos haciendo en este momento y hablar. Y no resolver los conflictos o las diferencias con armas, ¿no? Entonces yo creo que estas son 2 principios fundamentales para que podamos pensar el futuro. Que todos los trabajos y las habilidades contribuyan a la paz y contribuyan a la supervivencia del planeta. Ahora, esto si lo vamos un poquito desglosando, bueno, pues sabemos que la tecnología está avanzando, por supuesto que necesitamos entonces actualización tecnológica que sea rápida, pues necesitamos buena tecnología, necesitamos que la alfabetización tecnológica también se generalice,
necesitamos en estas habilidades interculturales, pues hablar no solamente otros idiomas, probablemente hablar dialectos mexicanos, ¿no? Necesitamos integrar a todos los mexicanos, a todas las minorías que existen en México y en el mundo, porque de lo contrario, esto no solamente agrava las desigualdades, sino que promueve precisamente el dogmatismo y las guerras, ¿no? Una buena comunicación, pues acaba con el dogmatismo. La mayoría de los conflictos que ha habido en la historia de la humanidad, pues son producidos por eso, por el dogma, no por creer que se tiene la verdad absoluta y porque hay una falta de comunicación adecuada y de comprensión de cómo están pensando los que no piensan como uno. Yo creo que serían unas como generalidades, digamos, y las partes específicas, pues esas yo creo que hay que estarlas construyendo día a día, porque el futuro, me pareció muy bien lo que alguien, no recuerdo quién de los colegas lo mencionó, pues hay que construirlo, ¿no? O sea, ciertamente el futuro no es que ahí está y está esperándonos inmóvil, el futuro lo estamos nosotros también construyendo cada día, entonces está moviéndose en los términos en que también nosotros queramos mover. Perfecto, Salvador, me gusta mucho y qué bueno que dices la palabra comunicación, pero uno que es periodista escuchar que la comunicación es importante nos tranquiliza, créeme. Creo que tenemos preguntas, pero a mí no me gustaría cerrar sin escuchar también a Ana en este tema. Ana, súper rápido, ¿tú cómo ves el futuro del trabajo? Pues ya, yo creo que ya se ha dicho casi todo. Yo lo único que quería a lo mejor aportar es que el futuro, pues como se acaba de decir, se está construyendo y el futuro pues va a estar influenciado por fenómenos que ya están ocurriendo. Nuestro secretario general, él habla a menudo de las 4 Ds, de los desafíos de la demografía, de la deserción escolar, del déficit financiero y también de la digitalización, de la revolución digital. Pues todo esto está ocurriendo ya y todo esto está ya excluyendo a personas. Con la deserción escolar estamos perdiendo mano de obra calificada que hubiera estado ahí mañana. Con la transición demográfica tenemos menos personas que van a entrar en el mercado laboral para mantener el sistema. Con la revolución digital, pues hay gente que se está quedando excluida porque está la brecha digital y esas personas no adquirirán las habilidades necesarias, etcétera, etcétera. Entonces hay que trabajar desde hoy ya en esos fenómenos, en esas problemáticas, luchar contra la deserción escolar, interesar a los estudiantes, como habéis dicho. ¿Por qué un estudiante no quiere quedarse toda la carrera? Pues porque llega un momento en el que se aburre. Bueno, pues formación técnico-profesional, aprendizaje basado en proyectos, para luchar contra la brecha digital, pues sí, sistema híbrido, pero con inclusión. En fin, hay que ir imaginando ese futuro, pero actuando desde ya sobre problemáticas que ya son muy actuales. Muchas gracias, Ana, y pues a ver, hacer el checklist porque son muchos desafíos. Gerardo, Jessica, sí, vamos pasamos. a comenzar. Nos permiten, queridos, estimados panelistas, porque siempre es importante tener esta comunicación. Tenemos poco tiempo, así que será una pregunta del público y una pregunta virtual. Si alguien aquí, la primera manita que vemos por acá, si nos haces el favor, y después si tuviera alguna pregunta nuestra compañera virtual, también nos vamos a ir con una, aprovechando el tiempo. Tu nombre, de dónde nos acompañas y a quién va dirigida tu pregunta. Gracias, buenas tardes. Soy Sergio García, los acompaño de Fuck Up Nights. Y mi pregunta va dirigida para Ana, Héctor, a todos los ponentes. ¿Qué opinan de la quinta revolución industrial? Esa está buena, quinta revolución industrial. Gracias. Nos podríamos quedar toda la tarde para platicar acerca de este tema porque es como un tema específico. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo en breve, pero sí, porque... Adelante. Bueno, seremos breves. Yo creo que cada revolución tiene la visión justamente de justificar el futuro. Dentro de esa justificación del futuro, yo creo que como academia, obviamente no estamos preparados y me voy a lo que estábamos hablando. Yo ruego que mis hijas no quieran estudiar en la universidad. ¿Por qué? Para especializarse para eso. Justamente eso. Yo llevo a papás, catedráticos, directores que incentiven ir por esas nuevas tecnologías que cuando salga, si ahorita estamos analizando el VR, si queremos hoy hacer un programa académico para incluirlo en el programa 2023, imposible, no nos va a dar tiempo, porque lo vamos a hacer hasta el 24 y el día del 24 ya quebró, ya estamos atrasados. Nunca le vamos a alcanzar a la tecnología,
Nunca. Si no lo hacemos solos, de manera independiente, cada quien desde su cancha, llevando su granito de arena, nunca vamos a alcanzar queriendo entrar en el método ortodoxo de la SEP para incluir el contenido. Gracias. Muchas gracias. Fui breve, ¿eh? Muchas gracias, por eso también. Muchas gracias. Ahí está. Tenemos una pregunta que nuestra compañera Ale nos hace el favor de transmitir vía virtual. Hola, buenas tardes. Para el doctor Salvador Jara nos pregunta Carino Ernesto de Oaxaca, ¿cómo introducir en los programas de la SEP los principios de la neuroeducación para poder brindar una mejor educación acorde a cómo aprende el cerebro? Bueno, yo no soy partidario de incluir lo mismo en todas las escuelas. Sí. Es decir, yo creo que podría haber escuelas en donde se podría introducir y otras que no. Mi experiencia lo que me ha dicho, no nada más en el área educativa, es que la diversidad siempre es buena. De tal forma que por ejemplo, uno podría abogar por una educación Montessori, o apoyarse en Piaget, o apoyarse en Ausubel, o lo que sea. Y al final, la riqueza sería que todas esas ideas, todos esos proyectos innovadores se implementen y vamos viendo cuáles funcionan mejor en cada contexto y con las características particulares de cada grupo humano, ¿no? Yo creo que la educación no puede ser una, ni las metodologías pueden ser una nada más. Claro que hay que aprovechar siempre los conocimientos que hoy día tenemos de ciencia para mejorar la calidad de la educación, pero creo que la parte más importante es la motivación del profesor y de los estudiantes, esta sinergia que tiene que haber en cualquier salón de clase. Si esto se da, yo siento que muchas de las teorías salen sobrando. Es un poco, a veces me da la impresión que queremos enseñar a nadar en pizarrón y lo que hay que hacer es aventarse al agua. Hay que aprender a nadar en el agua, hay que hacer la práctica docente y luego una vez que uno nada, pues hay que aprender técnicas, ¿no? Pero sí, yo no la introduciría de manera generalizada. Yo lo haría de una manera experimental, por así decirlo, y habría que estar evaluando a ver cómo funciona, ¿no? Es la única manera de saber si las innovaciones funcionan, porque de lo contrario, que como frecuentemente ocurre, hacemos modificaciones de buena fe y los resultados resultan ser contrarios a lo que nosotros estábamos esperando. Doctor, le agradecemos muchísimo. Agradecemos de verdad muchísimo. Son temas, Gerardo, tú lo sabes, que nos encantarían continuar desarrollando por todo lo que resta de la tarde. Sin embargo, bueno, pues el tiempo dicen por ahí que tiene prisa. Así que agradecemos de verdad infinitamente el favor de su presencia virtual y presencial. Y Gerardo, si tú me ayudas, vamos a hacer entrega de unos reconocimientos porque ellos están aquí presentes con nosotros. Este es para Ana Isabel Verdú. Muchas gracias por estar en ITEC Evolving Education. Abrazo, aplauso, siempre gracias, gracias, gracias. Por supuesto, Héctor Morales también tiene su reconocimiento. Te agradecemos muchísimo porque estás con nosotros. Aplauso, gracias, gracias, gracias. Y un abrazo virtual muy grande para ti, Juan Pablo Ramírez, que estás presente. Te sentimos muy cerca y te agradecemos, por supuesto, tu presencia de la misma manera que usted, doctor Salvador Jara. Gracias. El abrazo desde aquí es virtual, pero es con mucho cariño y agradecimiento. Gracias por sus aportaciones, gracias al público por su presencia y porque siempre están también pues dictándonos el camino de hacia dónde hemos de seguir. Gracias. Así finalizamos este día, este panel, quiero decir, y continuamos con mucho más. Gracias, un aplauso. Un gusto. Gracias a ustedes dos. Gracias.